Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompañan el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Y su amigo Paco. Bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo tema aquí en Comics Men. Vamos a platicar acerca de los antihéroes y los vigilantes en la cultura pop. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué son tan importantes hoy en día? Muchas veces hay diferentes interpretaciones entre ambas cosas, porque realmente están muy relacionados ambos conceptos en cuanto a los personajes y los protagonistas de muchas de las series, películas y cómics que vemos día con día. Vamos a tratar de platicar sobre ambas versiones y opinar al respecto sobre qué significa o qué representa cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, adelante. Sin más ni más, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a platicar acerca de qué es un antihéroe. Bueno, tenemos por aquí una definición y vamos a tratar de comentarla entre todos. Un personaje de cualquier obra de ficción que desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que un héroe tradicional, pero carece de sus características de perfección por tener las virtudes y defectos de una persona normal. En otras palabras, no está idealizado. Sí, algo que podemos agregarle a esto también es que un antihéroe es egoísta, es ermitaño, arisco y desalmado a veces, ¿no? Entonces, pues es muy difícil poder catalogarlo eso como algo heroico, ¿no? Sin embargo, pues bueno, de acuerdo a sus acciones en un futuro, es que puede llegar a tener alguna acción heroica. Sin embargo, no necesariamente ese sea su objetivo. Un punto importante que también me gustaría comentar es que el antihéroe es más violento de lo normal, o sea, utiliza su punto base es la violencia y al final no le importa qué ocurra, o sea, no le importa cómo llegar a un resultado, o sea, si él tiene que perjudicar a otras personas para poder lograr su objetivo, lo hace, ¿sí? Es algo que es muy importante de mencionar. Y aparte, otra cosa, al final siempre el antihéroe es, la gente tiende a identificarse un poco con él por lo mismo que comentó mi amigo Paco, que no tienen no presentan con las condiciones del héroe convencional, o sea, tienen un background más ordinario. Más ordinario, en algunos casos más violento, y eso también coincide en la personalidad del personaje, ¿no? Muchas veces yo creo que eso es porque los grandes héroes tienen una vara muy alta a la cual todos podemos aspirar. Siempre tienen características o ideales o maneras de comportarse a los cuales pues son aspiracionales. Nosotros queremos llegar ahí. El antihéroe no tiene esto, simplemente actúa y ejecuta. Y es como muchas veces nosotros como personas nos sentimos. O sea, decimos, bueno, pues ¿sabes qué? Yo nunca he sido de tal o cual forma, nunca he podido hacer esto o el otro, pero sí me identifico con ellos que no son tan, digámosle, perfectos. ¿Qué ejemplos tenemos de antihéroes notables en la cultura popular? Bueno, pues hay bastantes. Por ejemplo, tenemos a Punisher, de Marvel Comics. Tenemos a Conan el Bárbaro, también, que es bastante... Actualmente tenemos a Deadpool. Deadpool también, así es, que él realmente empezó como un villano y ha ido evolucionando. Tenemos a Constantine también. Constantine, así es. A ver, yo tengo una duda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes consideran que Loki, el del universo cinematográfico de Marvel, es considerado antihéroe? Él empezó como villano y en los cómics siempre antes era un villano, pero a partir del universo cinematográfico se convirtió en un antihéroe. Pues yo creo que si lo manejan más y lo dejan muerto después de lo que hizo en spoiler alert en Infinity War, pues probablemente de ahí podría llegar a ser una antihéroe si es que lo quieren manejar así. Pero antes de eso, pues no creo tanto. Como que sí, pero no, la verdad no lo creo. Porque él siempre quiere para su beneficio todo, ¿no? Y ¿no? Tienes razón, ¿no? De hecho, a lo largo de todo su trayecto, cuando menos a nivel cinematográfico, a lo largo de todo su trayecto, pues todo fue el hacer el mischief, ¿no? El andar engañando a cada rato a todos, ¿no? Entonces es algo muy confuso a ver cuáles son sus verdaderas intenciones. Claro. ¿No? Entonces a lo mejor puede hacer una buena obra, pero es porque en algún momento va a sacar beneficio de esa buena obra, ¿no? Claro. Igual, ahorita ponemos en la nota en que lo dejaron, que
seamos honestos, yo creo que sí fue una forma heroica en que se despidió del universo Marvel cinematográfico. Sí. Probablemente si todo llega a salir bien y regresa el personaje, a lo mejor tenga otras intenciones, ¿no? Sí, pero claro. bueno, eso ya depende cómo lo quieran manejar. Pero hasta ese momento yo te podría decir que es un personaje que pudieron haber redimido. No, lo dejaron en la nota como de antihéroe, pero no antes de esto, ¿no? Así es. Sí. Otros ejemplos también que son populares, por ejemplo, Spawn de Image Comics. Claro. Spawn es un antihéroe. Y del tan popular cómic de Watchmen, pues Rorschach es como que el más antihéroe de todos ellos, siento yo. Quizás... The Comedian. The Comedian sí, pero con el asunto de The Comedian es que también trabajaba mucho para el gobierno, entonces como que sus motivaciones eran diferentes. Okay. Pero en el caso de Rorschach, él era más como que de justicia y de hacer las cosas como él las quiere hacer y ponerle un punto final al crimen. ¿Mencionaste a Wolverine? Sí, de hecho, Sí. también iba para allá. Wolverine también es considerado un antihéroe. Muchas veces depende del escritor, porque a veces sí te lo han manejado. En un principio él era extremadamente violento en sus historias donde él salía solo, y cuando salía con los X-Men le diluían un poquito todo lo que él trataba de hacer. Pero Wolverine, por supuesto que sí, también es un A mí antihéroe. me llama mucho la atención que en las historias de X-Men, cuando él estaba, siempre era la atención de que quería quitarle a Jean Grey. Y, es más, en la película lo mencionan. A Cíclope. Sí, Esas son cuestiones de un antihéroe. Sí, claro, porque no es... Digamos que no es tan honorable eso, y es algo que una persona común haría. Fíjate que ahorita que mencionas eso, qué bueno que lo nombras. Esa fue una de las razones, y ya lo comentamos en el podcast de Superman, por la cual a mí no me gustó Superman Returns, porque él cuando llega intenta interferir en la relación que tiene Luisa Lane con su pareja, y eso no lo haría Superman, porque Superman es un héroe. O sea, él trata de buscar hacer lo correcto siempre. Exacto, se rige por otros principios morales, y pues los antihéroes no. Como bien dijiste en el caso de Logan, de Wolverine, pues él sí quería ver si podía lograr algo con la chica que le gustaba. Pero en el caso de Superman, el verdadero Superman no hubiera hecho eso, simplemente se hubiera apartado. Bueno, eso es referente a los antihéroes. ¿Qué les parece si ahorita damos la definición de lo que es un vigilante? Un vigilante sí es una definición que la tenemos muy, muy identificada en lo que es, digámosle entre comillas, el mundo real. La justicia vigilante es racionalizada por la idea de que todos los mecanismos de legalidad que existen en un país no son adecuados para castigar a los criminales. Entonces, las personas comunes tienen que tomar la justicia en sus propias manos, y esto es lo que se le conoce como ser un vigilante. Los vigilantes típicamente ven al gobierno o a las leyes como poco efectivos en la aplicación de la ley, o más bien de la justicia. Estos individuos muchas veces justifican sus acciones como el cumplimiento de los deseos de una comunidad, ya sea pequeña o grande. Y sí han existido ejemplos de vigilantes en el mundo real, y obviamente esto se traduce también en los cómics, ¿sí? Otra cosa también que es bien, bien común en cuanto a lo que sería un vigilante es que siempre están envueltos en un ambiente urbano. Siempre. O sea, no hay así de otro tipo. Por ejemplo, la diferenciación con superhéroes como, digamos, el Silver Surfer, Hulk o Linterna Verde, Iron Man, es que ellos, pues normalmente están en otros escenarios, ¿no? O los Fantastic Four también, normalmente, digo, no al 100%, pero normalmente siempre están en otros escenarios, que están en el espacio, en otra dimensión, con problemas más de índole mundial, y no están tan afianzados en un ambiente urbano como otros. Ejemplo, Daredevil. Ejemplo, Batman. ¿Qué otros ejemplos creen ustedes? Spider-Man. Así es, Spider-Man. Hay muchísimos. De hecho, inclusive si tú sacas de los Vengadores a la Viuda Negra y sacas a Hawkeye, también caerían dentro de ese parámetro, ¿no? De vigilantes más que nada urbanos, todo lo que es los Heroes for Hire de Marvel, los héroes de alquiler, que son Iron Fist, Luke Cage, y luego se acrecentó un poquito la base de ese equipo con otros héroes. Pero sí, todos ellos son de un ambiente urbano. Yo creo que la Bat Family, todos los que son miembros de la Bat Family, también entran en la categoría de vigilantes, obviamente
Batman también, Green Arrow, ahorita que está tan de moda la serie de Arrow, él también es un vigilante. Es un vigilante. Constantine también. Constantine sí, pero él es vigilante antihéroe también. También sí. podría ser. Es que aquí tenemos que hacer como que la aclaración, ¿no? Si hablamos de vigilante puede abarcar tanto un héroe como un antihéroe. Así Entonces, podemos poner esto, claro. O sea, pero digo, te puedo decir que Spider-Man es todo un héroe, ¿no? O sea, es alguien que se volvió un héroe, pero cae dentro de la categoría de vigilante. Batman es todo un héroe y está dentro de la categoría de vigilante. Sin embargo, nos vamos para otras partes, como... ¿Quién? Conan el Bárbaro, por ejemplo. Conan el Bárbaro no es un vigilante, pero es un antihéroe. Así ¿Sí? es, ¿no? O sea, también caben esas diferenciaciones. Ahora, ya que definimos cuáles son las diferencias o los conceptos más bien entre un antihéroe y un vigilante, básicamente, ¿cuál creen que sea la diferencia, pero ya aterrizándola bien, entre un héroe y un antihéroe? ¿Qué creen que sea el hecho de matar, el hecho de la venganza, el hecho de que utilicen violencia? ¿Ustedes qué creen que sea lo que realmente diferencie a un héroe de un antihéroe? Mira, yo creo que hay un elemento muy importante que Batman lo ha mencionado siempre. Hay una línea que Batman nunca se ha atrevido a cruzar. ¿Me explico? Donde que es el de matar. Yo creo que el factor importante es que el antihéroe, para poder llegar a un resultado, para poder cumplir su objetivo, no le importa matar, ¿sí? Y el héroe, pues no. Por ejemplo, aquí un héroe puede ser violento, muchas veces utiliza los golpes. Spider-Man lo único que sabe hacer es golpear y todo, pero Spider-Man no mata. Batman no mata. Wolverine ha matado. Punisher tampoco ha matado. ¿A poco? Por ejemplo, no es un asesino. No es un asesino. Ghost Rider, hasta el propio Ghost Rider también es un antihéroe. Entonces yo creo que ese es el factor más importante. Obviamente puede haber muchos más. Yo siento que el factor del antihéroe es un elemento más oscuro. Tienen como lo mencionaste un momento, un background más violento, más fuerte. Por ejemplo, para mí uno de los antihéroes de cómics que más me ha gustado, que lo recomiendo mucho a todos los que nos están escuchando, es Jonathan X. Uh-huh. Jonathan X. Es un personaje de historias western, que primero fue de Vértigo. De DC primero, sí, de ya luego pasó a otras editoriales como Vértigo, pero dentro de DC. Sí, claro. Y al final la historia de este personaje es que venía de un padre maltratador, todo eso, y se convirtió en un hombre muy violento de grande, en un cazarrecompensas. La verdad yo creo que sí. Yo no sé qué opinen ustedes, pero el factor importante aquí es el matar, pasar esa línea. Fíjate que no solamente es, vaya, eso va dentro de lo que cabe en el modus operandi, pero pues también mucho tiene que ver en cuáles son sus motivos siempre, ¿no? Inclusive su mismo origen, ¿no? O sea, qué es lo que lo ha llevado a volverse así de violento o así de huraño, así de enojón, si tú quieres, ¿no? O sea, qué es lo que ha afectado su vida para llegar a ocupar ese modus operandi, qué es lo que ha afectado para que dentro de su moralidad o sus valores morales y las motivaciones que tienen estos personajes también, ¿no? El hecho de que dentro de su moralidad o dentro de sus valores ellos terminen decidiendo que la mejor opción siempre es ser contundentes, el llegar a matar o el llegar a inutilizar. No sé si tú te acuerdas de aquel personaje de Image Comics de Jim Valentino que se llama Shadowhawk. Sí, buenísimo. Sí, claro. Digo, era un personajazo hasta el momento que dejé de leerlo, ¿no? Pero pues uno de sus principales detalles era, primero, que él lo que hacía a la hora de hacer su vigilancia era inutilizar a los bandidos, ¿no? Él les rompía la espina dorsal, ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? Sí, no llegaba a cruzar la línea de matar, pero eso es, vaya niveles, ¿no? Es como dejarlo muerto, ¿no? Porque al final le arruina la vida, uh-huh. ¿no? Y después este mismo personaje te revelan muchas cosas de él, ¿no? Que se enfrenta ante racistas
siendo él mismo alguien de una minoría, y después te dicen que él es una persona que tiene SIDA, ¿no? Entonces es un personaje que poco a poco te lo han ido construyendo con cuestiones más trágicas cada vez. Entonces, sí, de algún modo no justifican sus acciones, pero cuando menos lo entiendes, ¿no? Y sí, te dan la oportunidad de identificarte con el personaje y pues definitivamente esa es la definición de un antihéroe. De hecho, fíjate que qué importante que ahorita que lo menciones, Shadowhawk, yo creo que es un personaje que encajaría muy bien el día de hoy a cómo están los parámetros sociales y toda esta búsqueda de superhéroes o de personajes que representen diversidad y minorías. Shadowhawk es perfecto. Sí. Sinceramente no sé ahorita por qué ya no lo publican, pero era un muy buen personaje. Yo sí llegué a leer un poco de él. Por lo mismo que estás comentando, o sea, como es un personaje que en esta época podría ser muy bien recibido, pero también creará más controversia de lo que hubiera creado hace unos años. Sí, pero a últimas eso es lo que quieren. Pero, y fíjate una cosa, yo te soy honesto, yo le perdí la pista hace muchos años al personaje. Sí, así lo último que supe es que lo habían hecho crossover con Vampirella. Uh-huh. Y pues bueno, eso de alguna manera causaba curiosidad, como ver que una mujer vampiro iba a estar con alguien que tenía SIDA en su sangre, ¿no? Pero, y te estoy hablando de 1997, en creo. En teoría sería inmune. Creo. En teoría, pero pues a ver cómo manejaban la historia, ¿no? Me acuerdo que creo que lo dibujaba Mark Teixeira, que era un dibujante bastante chido en la época. No, hombre, lo sigue siendo, de hecho, sí. Y pues bueno, ¿no? La historia pues podría haber trascendido. No sé qué ha pasado con el personaje de entonces a hoy. No sé si Jim Valentino decidió sacarlo de circulación. No sé cómo eran sus ventas tampoco, ¿no? Probablemente haya sido eso, ¿no? Digo, yo sé que Jim Valentino sigue trabajando para Image, sé que sí, cuando menos sé que está en escritorio. Ajá. ¿No? Pero ya no sé si él esté escribiendo alguna historia o él esté respaldando algún personaje, ¿no? Pues fíjate que lo que mencionaste con respecto a sus motivaciones, yo también creo que la diferencia básica es la línea de moralidad. La moralidad es un punto indispensable y bien importante que te define quién es un héroe o quién es un antihéroe. Como dije antes, Superman es un héroe. Él se metería en una relación porque la chica le gusta o es el amor de su vida. No, claro que no. Él haría lo correcto porque ya no está él involucrado en eso. O sea, él ya no le corresponde. Pero otros que tienen una moralidad, digamos, un poco más flexible, como okay. Wolverine o iba a decirte dudosa, pero okay. Un poco más flexible está bien. Pues sí lo hacen. Porque a últimas eso es lo que a ti nos vuelve humanos. O sea, el hecho de que podamos cometer errores, el hecho de que no seamos perfectos. Superman y otros héroes como, vaya, se me ocurre en este momento el mismo Spider-Man, inclusive en algunas cosas Batman, o la Mujer Maravilla, todavía es un ejemplo mejor. Ellos sí son o tienen una moralidad importante. Y hay otros que pues obviamente no lo ven así. Yo creo que depende también mucho lo que la sociedad del momento crea o piense que es moralmente aceptado. Porque bueno, yo les puedo asegurar que en los tiempos de la Inquisición, pues los santos inquisidores eran considerados grandes héroes. Y obviamente eso está terrible. O el mismo Hitler o cualquiera de los de su gabinete, en algún momento para el pueblo alemán fueron lo máximo. Fueron grandes héroes. Y no me vas a decir que el nazismo es lo correcto. Al punto que quiero llegar es que esas cosas en su momento fueron moralmente aceptadas en su nicho y probablemente ahí se les consideró héroes, pero hoy que estamos viendo que todo eso estaba completamente incorrecto, pues los ves desde otro punto de vista muy muy malo. También depende mucho de eso, depende de la época en la que vivas y depende digamos, de trasfondo cultural que hay. Miren, por ejemplo, si nos remontamos a muchas películas de blanco y negro mexicanas, el Charro Mexicano era totalmente un antihéroe. Sí, claro que sí. Era un tipo que sacaba las pistolas para un problema, podía tener todas las mujeres que quisiera, y al final fue el reflejo de la época y era bien aceptado en aquel momento. Era el típico macho mexicano. El macho mexicano. Eso era. Exactamente. Entonces es algo que hoy yo creo que ya casi no existe. Bueno, no es cierto. Desgraciadamente sí hay todavía gente con esas ideologías extrañas, pero yo creo que por fortuna ya son menos, ¿no? Es más, me acuerdo de un personaje de una serie de películas, el Charro Negro.
El Charro Negro también era un personaje de las películas mexicanas en aquella época. Déjenme confirmar bien el dato. Pero sí, era una serie de mini películas y era el típico tipo que llegaba a un bar. ¿Tienes un problema conmigo? Te disparo. Sí. Ahora, como un dato ajeno al tema, regresando al tema de Shadowhawk, para los que quieran información, Shadowhawk, la última publicación que salió se llamó Shadowhawk Resurrection, que fue en el 2010. Fueron una serie de 5 tomos y el último tomo fue hecho en diciembre del 2010, que reiteran la historia del personaje 15 años después. Vaya, muy bien. Entonces, fíjese que yo repito, ese personaje me gustaba. Desgraciadamente, como dice Tito, yo sí le perdí la pista también. Y bueno, no, vaya, son muchas cosas las que hay para leer, pero es recomendable. Yo creo que el día de hoy quedaría muy bien ese personaje. Sí, tienes toda la razón, Sería algo, porque fíjense que ahora que lo pienso, y a reserva de que ustedes opinen diferente, yo creo que es el clásico ejemplo de algo que está adelantado a su tiempo. Shadowhawk hubiera quedado bien el día de hoy. Y bueno, pues desgraciadamente no fue así. Esperemos que en un futuro llegue una renovación aún mayor del personaje por parte de su creador, que es Jim Valentino. Y vamos a tener que esperar al respecto. Pero fíjate que lo que mencionaste, Peri, referente a lo de las películas, me lleva al siguiente punto. ¿Alrededor de cuándo creen ustedes que surja la figura de lo que es el antihéroe? Vamos a hablar ahorita del antihéroe en la cultura pop, no tanto del vigilante, sino del antihéroe, ya una vez que hemos logrado diferenciar ambos conceptos. Yo creo que en el ambiente contemporáneo, los antihéroes empezaron a surgir desde los famosos spaghetti westerns. Los spaghetti westerns, que así se le llamaba a las películas de vaqueros que eran producidas en Italia. Los italianos tuvieron una época de hacer películas de vaqueros bien importante, y uno de sus más grandes actores fue Clint Eastwood, y una de las películas más famosas que hay es El bueno, el malo y el feo. El personaje de Clint Eastwood en esta película, el llamado bueno, y eso entre comillas, es un personaje que él hizo durante varias otras filmaciones, y simplemente se le conocía como el hombre sin nombre. O sea, él nunca dio su nombre, nunca sabes quién es. Pero él es un antihéroe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna de sus películas. Claro. Yo he visto 3, la de Un puñado de dólares, y la de El bueno, el malo y el feo, y otra más que ahorita no recuerdo. Y fíjate, saliendo un poco del formato de western, un personaje que también interpretó Clint Eastwood fue Harry el Sucio. Pero ese ya vino años años después. Ya es un poco más para acá, ¿no? Sí, claro, pero quería mencionarlo por la relación del actor, ¿no? Sí, Clint Eastwood es un arquetipo también de un antihéroe. O sea, él era buenísimo para ejemplificar uno. Creo que su última película, El Gran Torino, ¿o Torino? Sí, también podría considerarse un antihéroe. Podría considerarse un antihéroe de esa historia. Quienes no hayan visto esa película de Gran Torino, es bien recomendable. La verdad, es de las mejores películas que yo he visto en ese género. Y también película de Clint Eastwood, excelente. No podría dejar de recomendar esa película. Pues bueno, ahí fue donde empezó todo, siento yo. El spaghetti western, que tú querías ver, un vaquero que era mal encarado, que se salía con la suya, o podía ser un cazarrecompensas, o podía ser medio tranza. Como les digo, siempre va incluida ahí la moralidad, una moralidad flexible, digamos. Sí, ¿no? Y el interés personal también, exactamente, ¿no? La ganancia e interés personal. Luego, ¿qué pasó? Pues vinieron las películas resultado de la Guerra Fría. La Guerra Fría, recordemos que pues, fue todo este conflicto entre comillas, y muy entre comillas, no violento, entre los poderes capitalistas y los poderes comunistas que dominaban aquel entonces. Y uno de los personajes de la cultura pop más famosos, me atrevo a decir que el más famoso resultado de la Guerra Fría fue James Bond. Claro. James Bond también es un antihéroe. O sea, todos los métodos y acciones que él tomaba eran para decirte y darte el mensaje: el fin justifica los medios. Yo tengo permiso de las más altas autoridades para hacer lo que yo quiera. De la corona inglesa para hacer lo que yo quiera. Y pues tengo que atacar el problema, que en este caso son los villanos, entre comillas, los comunistas, los espías. Todo ese ambiente era o mato o me matan. Aparte también el hecho de que en todas sus películas, porque creo que yo he visto todas las películas de James Bond. Ajá. Siempre
usa a las mujeres. Es un misógino. Es un misógino que, por ejemplo, para obtener la información sobre un villano, va, seduce a la secretaria, se acuesta con ella, se acuesta con ella y no importa que la maten. O sea, a él no le importa que la maten para poder lograr ese resultado, ¿no? Y es una fórmula que en todas las películas, desde Doctor No, que fue la primera película con Sean Connery, hasta la de Spectre, que fue la última película con Daniel Craig. Es el mismo formato, el mismo estilo, y es obviamente el estereotipo de antihéroe, pero cañón. Pero no solamente el estereotipo del antihéroe, sino del como que el ideal masculino que uno quiere ser también, ¿no? El tener siempre control sobre todo, el siempre ser el héroe de acción, el siempre conquistar a la mujer que tú quieres, claro. el utilizar todo, el tener todos los recursos, ¿no? A tu disposición. A tu disposición, exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que el personaje de James Bond es bastante interesante. Lamentablemente la última película que menciona aquí Peri, pues a mí en lo personal no me gustó mucho, pero sí ha sido un personaje muy constante desde los años 60 hasta la actualidad, ¿no? Así es. Ok. Pues sí, la verdad recomiendo mucho, aunque no es el mejor personaje del mundo, pero las películas las recomiendo bastante. Sobre todo, aclaro, las de Sean Connery y el poco conocido Timothy Dalton. Recomiendo mucho porque una de las películas de Timothy Dalton, aunque no lo crean, fue la de Con licencia para matar. Fue filmada aquí en Veracruz, como un dato curioso. Ah, caray. Sí. Eso no lo sabía. Sí, sale mucho actor mexicano. Sale también mucho actor mexicano y sale un hotel que ya no es tan reconocido, pero si ven la película lo van a reconocer. Por eso la recomiendo mucho. Bueno, también aquí cabe aclarar al respecto de esto de la Guerra Fría, que aquí empezó a surgir mucho en la cultura popular, sobre todo en Estados Unidos, que pues seamos sinceros, es de donde más cultura popular consumimos. El hecho de que ya se veía amenazado su estilo de vida por esta famosa amenaza roja o amenaza comunista. Y eso era lo que los americanos más amaban y más protegían. Entonces, su ideología fue: debo evitar a toda costa que me quiten lo que tengo, que me quiten mi estilo de vida y que me quiten mis comodidades y todo lo que estoy logrando a través de mi capitalismo. Entonces, de ahí empezaron a surgir todas estas ideas como las que estamos diciendo de James Bond, de el fin justifica los medios. ¿Cuál es mi fin? Yo quiero seguir viviendo igual y quiero que mi patria quede ganadora. Bueno, entonces voy a hacer lo que sea para conseguirlo. Fíjate que les quiero ahorita hacer otra recomendación. ¿Vieron la película de Jennifer Lawrence, la del Código Sparrow? Ah, buenísima película. No la he Yo visto sí la vi todavía. La verdad, lo que estaba hablando aquí mi amigo Paco es exactamente esa película con un personaje femenino, que sí, también así es. Que le da. Ella también es un antihéroe. Es un antihéroe, la verdad. Recomiendo mucho esa película. La película, fíjate que no fue muy bien aceptada, pero la película está muy bien hecha. Creo que está basada en un libro, recuerdo. Creo que sí. Aquí lo que te dicen en resumen es que la Guerra Fría no terminó. Lo que pasó con la Guerra Fría fue que se esparció en diferentes guerras pequeñas. Entonces los rusos aún siguen peleándola contra los americanos, pero de otro modo. La verdad es muy recomendable esta película. De hecho es de este mismo año, sí, si no mal recuerdo. Sí, se los recomiendo mucho. Bueno, pasando a otro comentario. Antes de adelantar también, ¿no? Y ya yéndonos no tanto a todo lo que es el asunto de la Guerra Fría, sino ya yéndonos un poquito más al futuro, en el pasado. También un personaje que yo considero antihéroe es esta Furiosa. No sé si vieron Mad Max Fury Road. Sí, como sí, no. Pues claro. Al final resultó ser prácticamente el protagonista de la... la protagonista de la película terminó siendo ella, ¿no? Pasando muy buen personaje. Max a un costado, ¿no? Creo que le dieron muchísima fuerza al personaje. Y no solamente eso, ¿no? Le dieron mucha motivación, muy bien interpretada, por supuesto, por Charlize Theron. Y pues bueno, toda la trama, todo
el objetivo que ella buscaba, creo que era bastante interesante, ¿no? Y estábamos hablando de algo que era para supervivencia, ¿no? El escapar de una sociedad que las tenía como objetos prácticamente, y el poder tener ellos su misma independencia, ¿no? Independientemente de todos los medios que ella utilizó para poder lograr a eso, ¿no? Uh-huh. Que eran todos menos heroicos. Sí, claro. como decimos, el fin justifica los medios. ¿Cuál es el fin? Sobrevivo. Entonces, eso nos lleva a la... Perdón, y fíjense que hemos estado mencionando ejemplos de antihéroes femeninas. Ajá. Que es algo muy, muy importante. Cuando hablamos de antihéroes, si se dan cuenta, en el colectivo siempre pensamos en hombres. En hombres. Sí, pero no, definitivamente hay muchos. Lo que pasa es que ha habido más hombres, pero también hay mujeres antihéroes, hay muchísimas. O sea, hay, por ejemplo, en los cómics así de rápido se me ocurren Jessica Jones, se me ocurre Elektra, uh-huh. Catwoman. Son bastantes los... Te podría decir ahorita la misma Harley Quinn. Harley Quinn, sí. Es un antihéroe. O sea, todos esos personajes han estado dando una pequeña explosión. ¿Saben qué? ¿Quién más puede ser un antihéroe? Pero, no sé, está como que dudoso. Amanda Waller. Amanda Waller para mí, bueno, es que es uno de mis personajes favoritos. Amanda Waller para mí más o menos como que es un antihéroe, porque también tiene una moralidad como que muy flexible y muy maleable. Para quienes no la conozcan, es la líder o la operativa del Escuadrón Suicida. Y la verdad de ella, pues el fin justifica los medios y me vale. Yo hago todo y lo logro a como yo deseo hacerlo. Sí, esa persona que también me gusta mucho. Pero bueno, vamos a comentar también qué siguió después de lo de la Guerra Fría. Bueno, otra guerra, qué raro con los americanos. La guerra de Vietnam en este caso también nos ofreció otro enfoque de cómo pueden ser los antihéroes. Y así como James Bond fue el resultado más popular salido de la Guerra Fría, el resultado o el personaje más popular salido de la Guerra de Vietnam es Rambo. Rambo, en su primer película, que como dato curioso no se llama Rambo, se llama realmente First Blood, sí. Está basada también en un libro. Él representa el resultado de lo que fue esta guerra, de una sociedad americana que ya no confiaba tanto en su gobierno, que ya sabían qué tipo de métodos estaban utilizando ellos y que habían logrado una guerra tan cruda como lo fue la guerra de Vietnam. Nos dieron como resultado un personaje totalmente roto, totalmente dañado y totalmente violento, que en este caso fue Rambo. Y fíjense, o sea, a menos que usted opine lo contrario, pero el villano de esa película es Rambo. Sí, porque estaba, o sea, bueno, a primera instancia eso te dan a entender, pero yo sí lo voy como un protagonista no comprendido, porque él realmente no estaba molestando a nadie, pero la misma, ¿cómo te lo explicaré? No, su apariencia y su aspecto. De hecho, sí, él fue víctima aquí de lo que es el policía. Sí, el policía. El prejuicio. El prejuicio. Así es, el prejuicio. ¿no? El prejuicio y el rechazo o la intolerancia hacia su aspecto o hacia su forma de ser también, ¿no? Solamente porque él era un veterano de guerra, simplemente. O sea, y ahí tenía aspecto de, pues como que de vagabundo, pero él era un militar. O sea, y yo creo que independientemente de que no estuvieras de acuerdo con la guerra de Vietnam en ese momento, pues los soldados fueron allá por órdenes. O sea, ellos fueron a pelear porque se los ordenaron. O sea, es diferente. Yo no creo que ellos merecieran un trato como el que se les dio por parte de la misma sociedad. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero bueno, fue una cultura de rechazo hacia todos ellos. Que por qué pelearon en una guerra injusta y todo, pero al final ellos luchaban por órdenes, o sea, como dice Paco. Y la verdad, sí. Inclusive muchos de ellos se fueron sin tener opción. Simplemente, no, pues ya estás drafteado, ya te escogimos, te tienes que ir. Y no había opción de decir que no. Si decías que no, eras considerado pues un traidor, un desertor. Sí, y eso a ellos les corresponde un castigo muy severo. Bastante severo. Ahora, ¿qué dio como resultado Rambo como personaje? Que todavía alguien más violento, más, digámosle, poco civilizado en algunos de sus métodos, más mundano, vamos a decirle, más ruin que James Bond. Y después, ¿qué evolución hubo?
pues una cascada de personajes de películas de acción en los años 80. Personajes interpretados en su mayoría por el mismo Sylvester Stallone y por Arnold Schwarzenegger. Muchos otros actores también fueron parte de esto, pues nada más tenemos que fijarnos en el casting de los Expendables. Sí, así es. Toda una película, la cantidad. Bruce Willis, sí, todos la ellos. verdad, Todos ellos en la son actores en Die Hard. Die Hard, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, todos ellos empezaron a... O sea, fue una cadenita de cuando menos ellos 4, ellos 5, fueron así como que los que más sobresalieron en todo lo que eran sus películas, ¿no? Pero por supuesto hubo mucho más actores que se dedicaron a eso, pero con películas a lo mejor menos conocidas o menos buenas, ¿no? O menos divertidas. Todos, ¿no? Ellos cumplen con el requisito de ser personajes rudos, que no temen usar la fuerza letal y no les importa qué método utilicen siempre y cuando esos métodos sean efectivos. Ahora... Y la audiencia del público. Pero eso es a lo que voy. O sea, el público mismo quería eso en ese momento. O sea, ellos, recordemos, todo es resultado de la Guerra Fría, lo que te vienen diciendo, de que contra los malos tienes que ser inmisericordia, tienes que ser despiadado. Es pelear contra la autoridad, pelear contra el status quo. También, o sea, sí. Eso es algo muy importante, es la rebeldía. Es algo que, por ejemplo, si tú te ves al espejo, ves a Clark Kent, por ejemplo, regresando al tema de Superman. Clark Kent siempre fue Clark Kent Superman, me refiero a ambos centros. Una persona que siempre siguió las reglas, que siempre hizo todo moralmente, que tenía la fortaleza de carácter para poder hacer todo este tipo de acciones, ¿no? ¿Qué pasa? Sin ser perfecto. Sin ser perfecto, porque es algo muy importante, pero al final el sabor es romper las reglas. A todo mundo es ese gusto culposo, sí. El gusto culposo de ir contra lo que te dictan, es la travesura de los niños con los padres, es eso, es revelar. De hecho, de ahí viene, ¿no? Claro. Es algo de que desde niño tú siempre quieres desobedecer, sí, claro, a las reglas, ¿no? Exacto, es algo que creo yo que es un factor importante por el cual los antihéroes, tanto de la época de que hemos estado mencionando, James Bond, de todo eso, conlleva, es ir en contra de la autoridad y obtener un resultado o de la moralidad también. Exacto, y al final es obtener lo que quieres sin importar lo que pase. Exactamente. Ahora, hay una pequeña evolución, o fíjense que lo voy a nombrar diferente, una involución pequeña, resultado de todo esto hoy en día, porque ya fuimos hablando de cómo más o menos empezó todo con los westerns en los años 60, también con lo de la Guerra Fría en James Bond, luego la Guerra de Vietnam, Rambo, luego todos los héroes de acción de Arnold y de Sylvester Stallone y muchísimos otros que hubo. Pero ahorita, en la actualidad, estamos viendo una oleada de series de televisión, de películas e inclusive también de cómics y de libros, donde ahora ya de plano no es un antihéroe, ahora ya es un villano el que es el protagonista o el que está siendo partícipe de, digámosle, admiración, digámosle, identificación, digámosle, el protagónico. Identificación social, Exacto. Y causa mucho interés. Fíjense que eso es bastante lamentable. Series como estas del Señor de los Cielos, de Narcos, La Reina del Sur, inclusive otras que son muchísimo mejores como Breaking Bad o Better Call Saul. Esas series, son una cosa muy buena de ver, pero están idealizando al villano. Fíjate que no te vayas, más bien vamos a irnos un poquito más lejos, pero es algo que tuvimos aquí muy, muy de cerca nosotros aquí en México, que fue Don Gato. Ajá. Don Gato y su pandilla, pues tú ves, Don Gato es un tabur. Es un tabur, vaya. Es alguien que no querrías que fuera un modelo a seguir. No. Sin embargo, es muy divertido ver cómo agarraba y engañaba a la autoridad, ¿no? Sí, siempre. Inclusive en esas historias donde estafaba a Marajás o cambiaba lugares en la NASA, en fin, ¿no? O sea, vaya, que como estos personajes que son más que nada seres que buscan un bien propio, no temen en
en afectar a otros, ¿no? Siempre y cuando consigan lo que quieren. Eso básicamente sí es un principio de ser villano. Digo, no estoy diciendo que Don Gato lo sea, obviamente, pero sí es un principio de ver primero yo, luego yo y después yo, y no me importa absolutamente nada, como en estas series que ya mencioné, ¿no? Fíjate que aquí hay un factor muy importante, la redención. Yo creo que por qué están convirtiendo villanos en antihéroes o en algunos casos protagonistas. Es porque todo el mundo busca esa redención de que después de haber cometido muchas cosas que no eran aprobadas, que al final puedes convertirte en el héroe de la historia, ¿no? O sea, yo creo que también es un factor por el cual los antihéroes son tan bien recibidos entre la gente, porque son personas que al final, aunque pudieron haber hecho cosas horribles, pero si cometen, como dijiste tú, Tito, hace un momento, si al final llegaran a cometer un acto de gran heroísmo, todo lo demás es olvidado. Yo creo que aquí el ver el factor de redención en una persona es ver una redención en ti mismo, ¿no? Que si tú cometiste errores, al final puedes convertirte en el héroe de la historia. Referente a los antihéroes, sí. Pero yo creo que, como digo, el momento en el que estamos ahorita como cultura popular, en el cual idealizamos a villanos, a literales criminales, en series como las que mencioné, estas del Señor de los Cielos y la Reina del no sé qué, o sea, todo eso, no creo que esté tan bien tomarlos de protagónicos, ¿no? Inclusive han sacado ahorita películas de Escobar, ¿no? Ajá, sí, todos esas personas que pues han destruido tanto, ¿no? O sea, realmente eso es porque todavía un antihéroe destruye sobre un objetivo, pero pues estas personas son un objetivo para lograr un bien, pero es un bien propio. Es difícil de pues como que de asimilarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a tratar de ir al siguiente punto, que esto pues deriva de lo que acabamos de comentar. ¿Cuál es el arquetipo de un antihéroe? Porque pues hay muchas características, muchos factores, pero primero recordemos que es un arquetipo. Un arquetipo pues es un patrón o modelo del cual basas cualquier cosa. Y todos los antihéroes tienen esto. Vamos a analizar ciertas cosas. Por ejemplo, a mi juicio, muchos de los antihéroes casi siempre son gente silenciosa, que tiene una personalidad introvertida, tratan de ser rudos, tratan de ser como que golpeados o haber sido golpeados por la vida. Te dan al menos esa idea. También otra cosa que siempre he visto yo en un antihéroe es que la venganza casi siempre es un factor. El tratar de desquitarse con quien sea y por lo que sea, y jamás quedarse con las ganas de hacerlo si es necesario. No sé cómo lo ven ustedes. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices y yo podría complementar esa información. Lo comenté, lo mencionamos hace un rato, de que la historia, la niñez de este personaje, del antihéroe, siempre tienden a ser similares. Vienen de un hogar violento, vienen de una historia trágica, vienen de un lugar donde supuestamente la violencia era el factor más importante en la dinámica familiar, ¿no? Y eso lo podemos manejar en el perfil psicológico de muchos antihéroes, por decirlo así, ¿no? Y también lo que es la violencia, el factor vengativo. Entonces, yo creo que sí es algo muy importante. Ahora, otra cosa que también es bien importante con ellos y que yo he visto es que siempre realizan en su comportamiento, en sus historias, en sus acciones, siempre hay algo, como ya dijimos, de moralidad cuestionable. Siempre o roban, o matan, o estafan, o trafican, o algo moralmente cuestionable hacen. Sí, pues te pongo el ejemplo perfecto, Han Solo. Ándale, Han Solo. Han Solo es un personajazo que, pues bueno, que popularmente hablando, pues está al top en el gusto del público, pero sí, vaya, nosotros no debemos olvidar que era un traficante antes de volverse un héroe de la misma guerra, ¿no? Que eso es algo bastante interesante, que es cómo volvemos a alguien de moralidad dudosa a que vaya avanzando hasta llegar a ser un héroe. Un héroe, sí. Porque digo, aunque sea de forma antiheroica, si ustedes quieren, porque al final ellos caen en el heroísmo de forma accidental, ¿no?
En el caso de Han Solo, pues lo fueron llevando hasta que pues, tuvo que participar directamente, ¿no? Ya luego lo regresaron a hacer como era, pero bueno, eso ya es... eso ya es y otra le cosa. dieron la oportunidad de volverse a redimir. Dios mío, pero bueno. Otra cuestión también, no sé qué opinan al respecto de esto. El uso de la violencia siempre va a ser un factor en ellos, no importando qué tipo de violencia, porque pues hay varios tipos de violencia, ¿no? La psicológica, la física, ¿no? Muchos otros, ¿no? Inclusive la verbal, pero ellos siempre tienen la violencia como un factor, siempre existe, siempre. No, bueno, no nos vayamos muy lejos, obviamente, el mismo Wolverine, Punisher, todos ellos pues utilizan violencia física, pero también hay otros que pueden utilizar la violencia psicológica. Si ustedes quieren algún ejemplo que ustedes me podrían dar como violencia psicológica. Batman influye miedo en sus presas, ¿no? ¿Saben quién también se me ocurre? Otro que no es tan común, V de Vendetta. Claro, también se nos había utiliza olvidado la violencia ese. física y la violencia psicológica para obtener sus objetivos. Siempre es un factor, no importa de qué tipo, pero sí la más común es la física. Te podría decir que Spider-Man también ejerce violencia verbal. Bueno, sí es cierto. A veces. Bueno, sí es cierto. En muchas historias sus enemigos lo que más les molesta es esos chistecitos que les hace cuando están peleando con él. ¿Saben quién todavía más? Deadpool. Sí. Deadpool sería todavía más porque él sí es un antihéroe. Y aparte, pues todo lo que dice y habla es una especie de violencia verbal. Inclusive la violencia que hace es física, pero también es verbal en el sentido de cómo los tiene. Se burla de ellos. Hay otro personaje que ahorita me viene en mente. No sé ustedes qué opinen de él. Snake Eyes. Snake Eyes también ofrece violencia quizás no verbal, porque como es mudo, pues su silencio o su misma presencia intimida a sus oponentes. Fíjense que ahorita me acaba de caer el 20 de una historia buenísima, Preacher. Preacher, sí, por supuesto. Preacher, sí, claro. Que es, la verdad es un clásico antihéroe y aparte... Jesse Custer sí es un antihéroe. Sí, totalmente, y la verdad les recomiendo mucho. Ahorita están vendiendo la historia el trade de Preacher en Sanborns. O si no, también está en Amazon. Amazon también está, sí. La verdad recomiendo mucho que lo lean. Preacher ahorita tiene una serie de televisión. Sinceramente ahí sí he fallado porque no la he podido ver, pero he leído toda la serie ya la leí, los 66 números más los one shots. Es una obra de arte, o sea, sinceramente es lo que se le podría decir la ópera prima del escritor Garth Ennis. Preacher fue creado por Garth Ennis como escritor y un dibujante que se llamó Steve Dillon. Él ya falleció lamentablemente, pero su trabajo pues ya quedó inmortalizado, ya es parte de la cultura pop. Si ustedes no han tenido la oportunidad, desgraciadamente no puedo hablar por la serie, pero sí puedo hablar por el cómic, y si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de comprar el tomo 1 de Preacher, los garantizo que no van a parar hasta que terminen de leer toda la saga. Y para complementar la información, o sea, la historia en sí trata de un reverendo, de un preacher, predicador, sí. Un predicador que es poseído por una entidad. Una entidad. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba la entidad? Génesis. Que su poder es igual casi al de Dios, ¿no? En cuanto a el uso de la palabra. Exacto. Se llama. Él tenía la capacidad de ordenarte algo y tú lo ibas a cumplir, pasara lo que pasara. Ese es el poder que tiene él. La verdad, sí, Preacher, excelente serie, se les recomiendo muchísimo. Y la serie de televisión yo sí la he visto, no te puedo decir que está perfectamente adaptada, porque pues tiene sus grandes libertades. Está muy entretenida, está muy bien actuada, no han tenido hasta ahorita ningún impedimento para sacar pues las cuestiones que a lo mejor podrían ser motivo de sacrilegio. Sí, vaya, más bien de herejía. Iba a decir conflicto, pero pues okay, va incluido todo eso, ¿no? He visto las temporada y media, ¿no? Ahorita está a punto de empezar la tercera temporada. La temporada y media que he visto está buena, está interesante. El actor que tomaron para Jesse Custer es el mismo actor que le hizo del joven papá Stark, Howard Stark.
Creo que lo ha hecho muy bien. Aunque no es exactamente igual a la interpretación de Steve Dillon en el cómic, sí le da muy bien a la personalidad. Que al final eso es lo más importante. Que es lo más importante, ¿no? Y pues bueno, toda la adaptación de la historia que han llevado, en sus diferencias, le ha sabido dar a la esencia del cómic, ¿no? Perfecto. Pues súper recomendado todo lo que puedan ver ustedes de Preacher. Ahora, por último punto en todo este tema de los arquetipos, si se dan cuenta, otra cosa que tienen en común los antihéroes es que todos tienen un pasado trágico. Todos. No hay un solo antihéroe que no haya pasado por algo trágico. Y tampoco que sea sano. Ajá, y que sea sano. Ya que eso pues define su carácter y define las acciones que ellos van a tomar en contra de sus enemigos. Que a últimas, pues bueno, pueden ser, como les he dicho, de moralidad cuestionable. O robo, o mato, o trafico, o hago esto, el otro, o aquello. Todos comparten ese factor. Ahora, vamos a hacer una preguntita por aquí. ¿Ustedes creen que sea posible que los cómics, hablando como medio a los cómics, el arte secuencial, posean sus filas de personajes el mayor número de antihéroes y vigilantes? ¿O creen que esté en otro lado? Mira, yo te voy a dar una opinión personal. Yo creo que si empezamos a indagar y investigar y todo, yo creo que tanto la televisión como las películas tienen un número también muy elevado de antihéroes, como lo podrían tener los cómics, O sea, estoy completamente de acuerdo. O sea, sí, fíjate, si ahorita nada más en el momento en que hemos estado hablando de este tema, hemos mencionado James Bond, Rambo, todo lo de los 80s. Todo de los 80s. Estamos hablando de McClane, de Bruce Willis. Estamos hablando de todos los personajes que saca. Es más, el propio Terminator, en Terminator 2 es un antihéroe. Ah, sí, en la 2 sí. En la 2 sí. Estamos hablando de un montón de... Por ejemplo, otro personaje que me viene a la mente es el Vengador Anónimo de Charles Bronson. Ah, sí. Sarah Connor, sí, sí. Sarah Connor también. O sea, y por ejemplo, ahorita hace unos años ahorita va a salir la segunda parte de The Equalizer, que es de... ¿Cómo se llama? De este actor Denzel Washington. O sea, si nos podemos hacer un listado, yo creo que es... No, y te puedo decir que John Wick también John Wick, claro. Del término, pues, antihéroe. Por supuesto. Sí. Vaya, ¿no? Por supuesto. Y la verdad, la película de John Wick es muy buena. Las dos películas y ya viene la tercera. También viene la tercera. Pero es más, tan buenas películas han sido que han dicho que la actuación de Keanu Reeves ha sido de los mejores papeles que él ha interpretado. Es que él es muy buen actor. Sí. Por ejemplo, otro antihéroe es Neo. Neo, pues fíjate que sí, pero yo creo que no tanto. Él se va para el camino del héroe también. Sí, ¿no? Yo creo que es más héroe él. Sí. O sea, sí sé por qué lo mencionas, pero yo lo siento a él más héroe. Pues mira, por haber sido más bien, ¿sabes por qué? Perdón, por haber sido el elegido. O sea, cuando es un elegido, es que te eligen porque tú tienes algo dentro de ti que realmente te hace mejor, entre comillas, que el resto. Y un antihéroe, pues, tiene en su haber cosas más mundanas. O sea, cosas de que cualquiera puede hacer. ¿Sí? O sea, o cualquiera puede pensar o decidir. Bueno. Entonces, por eso Neo quizás no, pero John Wick sí. Bueno, ese sí es y al final yo creo que sí. antihéroe. Yo creo que si nos podemos hacer un listado, yo creo que sería 50-50 casi. No, de hecho yo te podría decir que hay mucho más series de televisión, hay mucho más películas que cómics editados, ¿no? Uh-huh. Vaya, que al final pues cómics dentro, aunque tengan sus mismas numeraciones, pues hay diversos títulos, ¿no? Pero hay mucho más cantidad ahorita en el medio masivo más grande que es la televisión o las series de televisión, que ya sea la forma en como las alcancen a ver, van a encontrar personajes con estas características. De hecho, siempre en un programa vas a encontrar más o menos alrededor de 6 a 7 estereotipos de personajes en cada una de las series, ¿no? Entonces siempre va a haber un antihéroe en una serie. Un antihéroe que me viene a la mente es Michael Corleone. Pues puede ser que la gente lo admire, pero ahí yo me voy, es un área muy gris. Sí, de hecho te estás yendo mucho más a lo mismo que estábamos platicando sobre la Reina del Sur. Sí, sobre villanos eso, ¿no? que la gente admira o con los cuales se identifica. Ahora, fíjense que hay un concepto que yo quisiera retomar aquí,
que viene muy acorde con todo lo que estamos hablando de los vigilantes y de los antihéroes. Vamos a hablar de qué cosa es un street level character. Este concepto está muy usado en los cómics y prácticamente a todos los street level characters se les puede llegar a considerar vigilantes. Estamos hablando muy enfocados a los cómics. Bueno, el street level character es un personaje que, como bien hemos dicho, la traducción sería de nivel callejero o de nivel de calle. Significa alguien cuyos poderes o habilidades no son pues extremas, no un Superman, no un Thor, no un Iron Man, pero son lo suficientemente poderosos para detener y controlar ladrones, traficantes de droga, pandilleros, secuestradores, pues en fin, todo lo que vemos en el mundo real, digámosles. Personajes como los que ya hemos mencionado, Daredevil entra en esa categoría, Luke Cage, Iron Fist, el mismo Punisher. Básicamente aquí están todas las series de Marvel Netflix. Te podría decir también que el mismo Spider-Man está dentro de ese nivel. Así es, sí. Pero, pues bueno, es un personaje que es un poquito más variado, más moldeable también. Y hablando de personajes, digámosles, versátiles, el más versátil de todos, aunque a Tito no le guste, Batman. Batman puede considerarse callejero, puede considerarse de mucho poder, puede considerarse de muchas cosas, porque es de este tipo de personajes que casi cualquier historia le queda. Y otros personajes que también entran en esta categoría de que, aunque son street level, le queda casi cualquier relato, son las Tortugas Ninja. Sí. Las Tortugas Ninja les queda lo que sea. Te pueden poner una historia urbana, te pueden poner una historia de viaje en el tiempo, te pueden poner una historia en el espacio, te pueden poner una historia en otra dimensión, lo que sea, y les va a quedar. Sin embargo, el perfil que tienen todos esos street level characters, fíjense, es tan definido que si nos damos cuenta, hoy en día, ¿qué es lo que está más de moda? Las películas de Marvel. Bueno, pues en las películas de Marvel no hay street level characters, todos los mandaron al universo Netflix y ahí están, así es. O sea, todos ahí están, inclusive personajes como Elektra también han salido en el universo Netflix, que sí tiene que ver, pero han tenido como que mucha prudencia en no mezclarlos de manera totalmente abierta. Sí te han dado guiños, te han hecho menciones, te han dicho muchas cosas, pero como que no hay una cosa más palpable, así que digas, no, pues es que sí, o sea, aquí pasó todo esto y es igualito y no, o sea, no han dado ese último como que gran paso, nada más están como que coqueteando. Fíjate que en un principio sí lo hicieron más, sobre todo en la serie de Daredevil. Ajá. En un principio lo que sí llegaron a remarcar siempre fue la batalla de Nueva York. Sí. De ahí en fuera no han hecho algo más específico, ¿no? Sí, en algún momento mencionaron a Thor, en algún momento mencionaron al Capitán América. A Hulk también. Pero, inclusive a Hulk, ¿no? Pero no han querido dar ese paso, inclusive ni siquiera sacar alguna imagen de los mismos personajes, ¿no? No, nada. Que es que pues bueno, muchas de esas cosas fueron detalles de cuestiones de internas dentro del mismo Disney, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que lo han sabido manejar bastante bien así, y creo que el que estén estos, aunque juntos pero separados, estos dos universos, yo creo que los han sabido manejar muy bien, sobre todo para el poder desarrollar mucho mejor sus propias historias, ¿no? Sí, sin que haya interferencia, porque si no, pues imagínense, si de por sí es un rollo controlar todos los tiempos entre las películas, pues ahora imagínate que también le quieras meter los tiempos de la serie Netflix, pues no es nada. Inclusive no es nada las series de cable que tenían, como lo de Agents of S.H.I.E.L.D. o en algún momento querían sacar esa desafortunada serie de los Inhumanos. Ajá. Que pues todavía también igual querían que fuese un universo compartido dentro de ellas mismas, iba a ser imposible, ¿no? Muy complicado, casi imposible. Juntos pero no revueltos al final. Como se debe. Y sí, ándale. Sí, al final. Como dicen, te han puesto glimpsazos en las series y todo, ¿no? Que dioses con martillos, que genios con armadura, pero al final es más, una cosa que mi amigo Paco siempre ha recalcado que nunca le ha gustado, es de que a Luke Cage en algún momento le hicieron Vengador. Ajá. Y eso es algo que yo recuerdo que a ti nunca te ha gustado, porque pues no, Luke Cage siempre fue un héroe de alquiler. Y no iba en contra de todo lo que decía la normativa vengadora, ¿no? Sí, es que aquí recordemos que Luke Cage, ahorita ya lo han cambiado.
Sí. Pero antes y originalmente el personaje, pues era eso, él se alquilaba al mejor postor, obviamente con su debido chequeo moral. O sea, obviamente él no se alquilaba para ser asesino, no se alquilaba para amedrentar, no hacía ese tipo de cosas malas. Sí, todo era de que, oye, pues tengo esta misión y es para hacer esto. Ah, bueno, pero mis honorarios son tantos. Sí, al final él no tenía la iniciativa. Exacto, el cobrar por el hecho de hacerlo así, no digo que esté mal, pero sí está mal para meterlo como Avenger. Eso sí está mal. Otro, Wolverine. Wolverine en ningún momento debió haber sido un Avenger. ¿Por qué? Pues porque Wolverine es un antihéroe. O sea, Wolverine mata, no le importa muchas de las consecuencias. Él se rige bajo sus propios códigos de conducta y códigos morales. No es buena idea tenerlo como Avenger. Pero obviamente sabemos por qué se hizo. Se hizo porque en ese entonces los Avengers necesitaban popularidad. Y pues es una especie como que de gimmick o como que de estrategia para decir, pues Wolverine, que es extremadamente popular, vamos a meterlo al equipo, y a Spider-Man también. Obvio, Spider-Man sí le quedaba, a Wolverine no. Luke Cage tampoco. Pero no tanto por el hecho de que Cage fuera un antihéroe, más bien por el hecho de que cobraba por sus servicios. Al menos eso a mí no me agrada. Si hay gente que le guste, bueno, pues adelante. Pero yo creo que no sería una buena idea. No va dentro de la esencia que representa ser un vengador como tal, Así ¿no? es. Y eso siempre te lo han querido marcar, y tan es así que Cage jamás fue miembro de los Avengers hasta que se les ocurrió meterlo en 2004. Inclusive el mismo Daredevil nunca ha querido ser miembro de los Vengadores. Ajá, también. Y en algún momento, ya también en la época de Bendis, también lo volvieron. gracias Bendis, lo volvió Vengador también. A ver, pero ya ahí es fíjate que ahí ya es algo que a mí ya me desagradó mucho, ¿no? Pero a ver, el querer volver Vengador a todos los personajes para darle más fuerza a las películas. ¿Será? Sí, yo creo que sí, porque no le di mucho caso. Y si te das cuenta, viene muy ad hoc a lo que estábamos comentando, porque Bendis, cuando estaba en Avengers, logró hacer a los equipos street level. Sí. O sea, básicamente los miembros eran puro personaje que tenía muy poco poder o tenía solamente experiencia en la calle, no tanto resolviendo problemas más fuertes. Sí, pero cuando realmente los Vengadores pues siempre fue muy variado. Pero a ver, aquí hay una cosa muy importante. Hay dos miembros de Avengers que siempre han estado desde casi el inicio de la serie, Black Widow y Hawkeye. Ajá. Black Widow fue una espía que en algún momento de la Guerra Fría que puedo asegurar que mató. Sí, claro. Y es más, en un cómic de Avengers, cuando en la serie Superior Spider-Man, que supuestamente en esta historia el Doc Ock se apodera del cuerpo de Peter Parker y tiene tendencias violentas, los Avengers lo están viendo. Entonces fue el mismo Wolverine que dijo, ¿cómo podemos juzgar si un héroe es violento cuando ahorita estamos siendo parte de un grupo donde somos asesinos, espías y soldados que hemos matado? ¿Cómo podemos hablar de moralidad y cómo podemos juzgar a alguien si nosotros mismos tenemos cola que nos pisen? Es algo que a mí me gustó mucho. Bueno, sí, pero lo dijo ahí Wolverine. Y en el caso porque ya estaba hecho, o sea, ya lo habían metido al equipo. Pero en el caso que tú mencionas de Hawkeye y la Viuda Negra, ellos entraron a los Avengers por redención, y ya eso es distinto. O sea, si ellos ya luego dejan de hacer ese tipo de cosas. Hawkeye, de hecho, él no era un asesino, él nada más robaba y hacía tonterías así. Pero la Black Widow pues era una espía. Ella fue el resultado de la Guerra Fría y de ciertas cuestiones que hubo ahí de los rusos. Si ella se redime y le dan una oportunidad, es diferente a que yo sigo siendo el mismo y sigo cobrando mi dinero y sigo, o sea, no sé, yo la verdad nunca vi bien lo de Luke Cage y lo de Wolverine tampoco. Y lo de Wolverine tampoco, porque Wolverine no cambió nunca, o sea, él siguió siendo como es, o sea, y está bien, porque así es el personaje, pero lo que está mal es que a fuerzas quieran hacerlo un Avenger. Ahora, fíjense que esto me lleva a una siguiente pregunta, que no sé ustedes qué opinen. Es un poquito tricky, esta pregunta es un poquito escurridiza. ¿El surgimiento de los antihéroes ayudó a darle a los cómics de superhéroes una perspectiva más adulta, una perspectiva más violenta? ¿O piensan que fue esta perspectiva en primera instancia la que le dio origen a los antihéroes en los cómics? Fíjate que sí, como dices, es bastante tricky tu pregunta, pero yo creo que fue cosa de la época también, ¿no? Esa misma evolución en las mismas historias
en lo que pide también el público, ¿no? Historias un poco más elaboradas. ¿A poco entre los años 80 y los años 90 se vivió una época en la que se querían más cuestiones grisáceas en lugar de o muy blanco o muy negro, ¿no? Uh-huh. Entonces el surgimiento de cómics en los años 80 como los Watchmen o el mismo de The Dark Knight Returns, donde eran un poco más ambiguos los asuntos morales de los personajes, en donde te los trataban de hacer mucho más humanos, entre comillas, yo creo que llamó mucho la atención, pero porque era cosa de la misma época. Yo coincido con lo que dice mi amigo Tito. Por ejemplo, hubo muchas historias que fue antes de este boom de antihéroes que tuvieron una temática oscura, una temática no tan colorida. Por ejemplo, lo que yo siempre menciono, el ejemplo de la muerte de Gwen Stacy. Ajá. Marvel siempre manejó una temática no muy colorida en sus historias. Por ejemplo, en Cuatro Fantásticos, toda la violencia intrafamiliar que tenían ellos como personajes, o sea, no de golpes ni nada, pero, por ejemplo, la famosa historia que hablamos en el programa del universo cinematográfico de Ant-Man, de que Han Ping le pegó a Wasp. O sea, sí han manejado temas oscuros, pero, y creo yo que el factor antihéroe surge por la época donde la gente quería a un personaje más violento, quería ver la sangre, todo eso, ¿no? Pero no creo que el antihéroe haya sido producto, no haya sido por obtener historias oscuras. Ya había historias oscuras. Sí, las hay. Ya había historias muy buenas, o sea, y temáticas que nunca se habían mencionado antes. Todos los cómics noir. Es más, exacto. Sí. A ver, si yo no mal recuerdo, las primeras historias de Batman de Bob Kane eran muy oscuras. Sí, sí. Es más, hay historias donde el propio Batman, que obviamente... Inclusive de Superman. Claro, es más, había historias de Batman donde Batman ahorca a un villano en los primeros números, que casi ya nadie lo recuerda. O sea, las historias ya eran oscuras. Pero la gente dijo, la oferta y demanda, papá. Oferta y demanda. Está el boom de las películas que mencionamos ahorita. Todo lo de la serie western, el Rambo, vimos que este tipo de personajes llama la atención, los volvemos, creamos personajes de cómics y nos va a dar venta, y es lo que pasó. Y sí es cierto, fíjate que sí, es el manejar la ambigüedad moral también, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas aquella historia de la drogadicción del mismo Harry Osborn? Uh-huh. Ajá. Vaya, que estamos hablando de los años 70. Por ejemplo, es una historia donde Stan Lee se aventó a que se escribiera, y se pasó por el arco del triunfo el entonces Authority Code, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de la muerte de Jane the Wolf? Sí. Ay, imagínense si esa historia lo hubieran puesto ahorita. O sea, créanme, era un personaje fuerte dentro de la historia. La forma en cómo muere, que fue una forma muy agresiva de morir. Ahorita si hubieran puesto esa historia, ese arco, en esto hubieran catalogado al cómic como ¿cómo se le llamaba? Propenso a la agresividad feminina o algo. Misógino y todo. Y la historia, es más, el propio villano de esa historia, ¿cómo se llamaba? El Sin Eater. Sí. No, o sea, qué historia tan oscura. Y el dibujo también era oscuro, tenía muchas sombras. O sea, la verdad, había historias buenísimas, oscuras, que no necesitaban tener un personaje antihéroe. Y desgraciadamente, hoy en día, pues, como dijimos, ya está un poquito más enfocado todo, o se quieren ir para enfocarse más a los villanos, pero en su momento, todos los personajes que terminaron siendo más antihéroes y que fueron creados desde un principio, pues a lo mejor no lo parecían tanto. Por ejemplo, Punisher cuando empezó, pues no te ponían... bueno, me refiero a sus primeritos números en Spider-Man, no te lo ponían así literal que estuviera asesinando gente, eso ya fue después. O sea, al principio él nada más era como que un malo y sí quería acabar con Spider-Man, pero pues obviamente no acabó con él. No es lo mismo intentar que hacerlo. Y esto me lleva a preguntarles a ustedes, como parte de este programa, como parte de la opinión, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un antihéroe o un vigilante? ¿Qué tipo de historias disfrutan más? Te soy honesto, yo soy más, en primera soy mucho más inclinado a las historias de los héroes. Me gusta mucho más las acciones heroicas por el motivo de lograr un bien común. Pero pues si a eso nos vamos, pues sí, yo prefiero una historia de un vigilante, ¿no? Llámese
pues una historia del Hombre Araña, por supuesto, ¿no? O una historia de Batman, inclusive, aunque, pues bueno, ya ahorita ya... ya lo odio, dice. Un poquito aburrido de él, ¿no? Pero, pues te puedo decir, vaya, que son historias que van dirigidas a buscar un bien común, o el resolver algo para el bien de todos, que algo más egoísta, ¿no? Pues mira, en mi caso, créeme que el tema de los personajes antihéroes a mí la verdad nunca me han llamado mucho la atención, sobre todo porque creo que muchas veces tienden a exagerar mucho las historias, ¿no? Por ejemplo, yo tuve oportunidad de leer toda la serie de Punisher Max, que la verdad es muy buena historia, pero llega un punto en donde ves un grado de violencia que dices, ay, esto de verdad está muy, muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que igual como mi amigo Tito, yo me inclino más por la cuestión de las historias de vigilantes, ¿no? Y aclaro, si llego a ver una historia de un antihéroe que verdaderamente llame la atención, pues la verdad, adelante. Por ejemplo, yo siempre se los he mencionado, ahorita se los mencioné y se los vuelvo a mencionar. A mí la historia de Jonah X, que es un vaquero, la verdad a mí me ha gustado mucho, y es de DC, o sea, y yo la he leído completo y la disfruto plenamente, y el personaje a mí me gusta mucho, pero pues es porque la historia estuvo bien, me gustó mucho el desarrollo del personaje, y bueno, pues es lo que yo opino, ¿no? Pues yo creo que aquí ya entramos en la discordia porque, como bien, bueno, muchos de ustedes saben, algunos de mis amigos, mi personaje Marvel favorito es el Punisher. Y pues él, básicamente, entre comillas, fue el primer antihéroe que tuvo Marvel, por decirlo de algún modo. Yo creo que sí fue él. Y yo siento que sí, las historias de los antihéroes, al menos para mí, me son muy atractivas por el hecho de que te puedes identificar hasta cierto punto. Puedes decir, no, pues ¿sabes qué? Es que sí, o sea, sí te dan ganas a veces de hacer ese tipo de cosas o de resolver ese tipo de cosas así, pero yo creo que para eso están, para ejemplificar, así como los héroes ejemplifican lo que se debe de hacer, quizás los antihéroes también están para ejemplificar lo que no se debe de hacer. A fin de cuentas, pues todo esto es fantasía, ¿no? Y así es como debe de estar, así es como debe de quererse. No fanatizarse, y muchos de los antihéroes te enseñan cuáles son las consecuencias de sus acciones. Como tú dices, sí, en efecto, luego muchas veces son muy violentas, pero se maneja también muchas veces con un humor negro ciertas de estas acciones que tienen. Por ejemplo, para mí, el mejor escritor que tiene Punisher es Garth Ennis. No estoy diciendo que sea el escritor perfecto, porque no lo es. Él también ha tenido ciertas historias que no son tan buenas, o ha tenido ciertos manejos de personajes de los cuales no estoy de acuerdo. Pero en general, si tomo todo el universo de historias que ha hecho Garth Ennis sobre Punisher, yo creo que es el mejor escritor del personaje. Y te da un humor negro y te da una cierta manera de ver la vida de este personaje que nunca se había hecho. Entonces, a mí me gusta eso. Por ejemplo, las historias de Conan el Bárbaro también. O sea, de atreverse o de que te enseñen el resultado de cómo atreverte y dar el paso para no dejarte, para ahora sí que dar rienda suelta a muchos de tus puntos de vista. Eso se me hace atractivo. Al menos eso es lo que yo creo, pero con el consabido de que pues es todo fantasía, ¿no? Fíjate que ahorita que haces el mención de fantasía, fíjense que el tema de antihéroes, un antihéroe es más propenso a verlo en la realidad que un vigilante o un superhéroe. Sí, por supuesto. Creo que si en algún momento tuviéramos y creo que por todo lo que ha ocurrido, todo lo que vemos en las noticias, yo la verdad no dudo, y se los juro, no dudo que un día vaya a haber veamos en la televisión a un tipo o a una tipa que haya tomado su justicia por su propia mano, que ya lo ha habido. Pues qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente en Estados Unidos ya hay gente que sale a la calle disfrazada, pues a hacer justicia por su propia mano, ¿no? Tenemos el caso de una persona que se llama Phoenix Jones. Esta persona, pues es un... Bueno, digo, al final no te dan muchos datos de él, ¿no? Pero recientemente acabo de ver un video donde inclusive lo entrevistan y él mismo, pues, sale a la calle disfrazado con
con un disfraz de vigilante que trae su chalequito de antibalas, enmascarado por supuesto, y que pues bueno, va buscando en qué puede ayudar en las calles, va patrullando inclusive, ¿no? Y si no encuentra algo en que, vaya, algún malhechor o algo, él mismo lleva comida a la gente de la calle, ¿no? O sea, digo, al final, dentro de su vigilantez, está haciendo algo, sí, algo heroico, ¿no? Que eso lo podemos ver en la, común, ¿no? en la serie de Kick-Ass. Ajá, también. Que exacto, y la serie de Kick-Ass yo no creo que tarde mucho en volverse realidad, Algunos locos que quieran hacer eso. Pues mira, no dudes que son cosas que están pasando. No sé si tú recuerdas, pero igual la situación aquí en México ha estado bastante pesada en cuestiones de seguridad. Inclusive el viajar en autobús de noche entre estados es algo muy, muy peligroso, ¿no? Y ya ha habido ocasiones en las que gente ha salido en defensa de la misma gente que ha sido asaltada en esos mismos autobuses, ¿no? Y son gente que, pues, por supuesto, por las mismas naturalezas de lo que ocurre, simplemente no dan parte de ni quiénes son ni nada, ¿no? Simplemente llegan, hacen justicia por su propia mano y se van, ¿no? Héroes anónimos. Héroes anónimos. Efectivamente, ¿no? Que eso es un problema que podría llegar a ocurrir porque, pues, así es como ocurren los linchamientos, ¿no? Sí, no, ha habido muchos y muchos erróneamente se han dado. Como dicen, esto es parte de temas ya como que en el mundo real, pero sí, ¿no? Existen, desgraciadamente, sí hay vigilancia. Inclusive estos llamados grupos de autodefensas también pueden considerarse vigilantes, sí, o actos de vigilantismo. No es algo que no exista o que exista nada más en los cómics. Digo, obviamente en los cómics pues ahí se ponen sus máscaras y sus trajecitos entallados, pero la realidad, pues cualquiera tipo que salga a patrullar con unas escopetas o un montón de gente haciéndolo, como lo hacen las llamadas autodefensas, pues eso también se considera vigilantes, ¿no? Y lo están haciendo por un bien común. Así es. Bueno, pues para cerrar nuestro tema del día de hoy, vamos a darle cada uno de nosotros a ustedes unas recomendaciones de historias de superhéroes o historias de cómics que puedan ustedes checar, leer, en caso de que les interese aprender un poquito más sobre el género tanto de antihéroes como de vigilantes. No sé quién de ustedes dos quiera empezar recomendando. Pues yo quiero empezar son dos cómics, pero realmente es una sola historia. Me voy a ir por allá del año de 1992, más o menos, por aquella mítica corrida de su propio título que hizo Todd McFarlane desde el 1990, que fue Spider-Man, los números 13 y 14, en donde pues se toma una historia bastante interesante. La historia se llama Sub-City, está dividida en dos partes, y pues trata pues sobre todo de Morbius. Morbius, como ya saben, es un vampiro que es dentro de la mitología del Hombre Araña, uno de sus enemigos, a veces aliado, en donde pues bueno, este personaje pues es alguien que, como su naturaleza lo pide, pues es alguien que se debe de alimentar, ¿no? Y resulta que, ya yéndonos más al contexto de la historia, en las calles de Nueva York muchas personas han ido desapareciendo poco a poco, de todo tipo de clases sociales, ¿no? Pueden ser hombres de negocios, pueden ser villanos, pues, vaya, ladrones, vagabundos, alcohólicos, en fin, ¿no? Poco a poco han estado desapareciendo, ¿no? El Hombre Araña pues, se da cuenta de esto y, portando su traje negro en ese entonces, va a investigar, ¿no? Y qué es lo que ha estado pasando, hasta que logra descubrir en el momento en que se están raptando a una persona. Y resulta que quien lo rapta pues, es un ser humano, pero pues que padece de sus capacidades, pero al parecer no son tan humanos, ¿no? Ahorita no me acuerdo muy bien eso, ¿no? Pero tienen forma humanoide, que padece de sus capacidades mentales, porque pues tienen así como que el raciocinio de un niño de 2 años, a lo mejor 3 años, y resulta que estos seres raptaban a las personas para dárselos a Morbius, para que él pudiera alimentarse.
él no salía a cazar a la gente, ¿no? Sino que él les pedía que únicamente les dieran a la gente mala. Y el único problema es que la gente mala para ellos pues es toda la gente de arriba. Entonces al caer en cuenta de esto y la ambigüedad moral que hay dentro de esta misma historia, el mismo Morbius queda traumatizado, inclusive tiene que escapar, ¿no? Sí, es una buena historia de vigilantes. Sí, y no solamente de vigilantes, sino que pues dentro de algo más supuestamente heroico, ¿no? Sí. Porque el Hombre Araña supone que él va a tratar de ayudar, pero descubre toda una trama muy, muy, muy ambigua moralmente hablando, ¿no? Bueno, yo aquí una serie que la verdad recomiendo y que está accesible para todo público es la serie de Crimson, que no la mencionamos ahorita en este programa. Es dibujado por Humberto Ramos. La serie, la verdad, me gusta mucho porque el personaje no es el típico héroe así vanagloriado. La historia es son de vampiros y manejan mucho cuestiones de mitologías vampíricas, hombres lobo, hechiceros y todo. La verdad, la recomiendo mucho porque la verdad la historia es muy oscura. La pueden ver, tiene un principio y un final, la verdad. La pueden ahorita encontrar tanto en Amazon como en Sanborns y en Comixology. También lo pueden encontrar, se los recomiendo mucho. Otra historia que me encantaría mucho que leyeran lo he mencionado como 3 veces en este programa, es de Jonah Hex. Y hay una historia que me llama mucho la atención que se llama No Way Back. En esa historia se menciona mucho el origen del personaje. Es una historia que aunque no es aunque no es de las historias más viejas del personaje, pero te mencionan el origen de él, del cómo él surge, cómo él se creó, y aparte le mencionan elementos muy importantes del western. Es más, nada más el villano ahí no lo recomiendo mucho, se llama Papagayo. Pero la verdad lo recomiendo mucho, también lo pueden buscar en Comixology. Y por último, una de las historias que más me ha gustado, sobre todo de Spider-Man, es todo lo que es la saga de Back in Black. Como recordarán, en algún momento, después de la serie Civil War, sí. Después de la serie Civil War, cuando se descubre la identidad de Spider-Man como Peter Parker, y ya no tiene los favores del registro de Tony Stark, él huye con su esposa Mary Jane y su tía, ¿no? Obviamente, como siempre, una característica de Spider-Man es que él cambia de traje como cambia de humor. Cuando está normal, es el clásico traje azul y rojo, ¿no? Pero cuando está como que en un momento de depresión o en un momento así como que no quiero que me vean, usa siempre su famoso traje negro, ¿no? Uh-huh. Entonces en esta historia me llama mucho la atención porque pues, el personaje está ahorita perseguido. Si él antes era perseguido por no estaba como que muy la ley no lo tenía así como que mucho en consideración. Ahorita era un fugitivo. Entonces tenía que ir buscando, lo acorralan en una situación y luego pasa de que le disparan a su tía a casi al punto de morir, ¿no? Entonces Peter Parker, fíjense que como un comentario curioso, creo que Peter Parker es de los personajes que tiene un lado oscuro muy, muy, muy definitivo, ¿no? Yo creo que hay una historia que se llama The Last Hunt, que fue como continuación de Kraven Last Hunt, uh-huh. En donde reviven a Kraven el cazador, y toda la familia de Kraven está empezando a perseguir a todos los Spider-Man Family. Ah, sí recuerdo. ¿Te acuerdas? Y que al final matan ahí a Madame Web y a Spider-Girl, a una de tantas girls que hay. Entonces Peter Parker se vuelve a poner su traje negro y empieza a hacer empieza a cazarlos, o sea, y es más, fue de las primeras veces que vi una de las habilidades de Spider-Man utilizadas como un arma. Su habilidad de pegarse en las paredes, uh-huh. ¿Sí? Es la primera vez que la vi utilizándola como un arma. ¿Por qué?
él pone su mano en el rostro de una de las villanas, se adhiere a la piel de ella y le arranca la piel. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, es algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es más, te ponen de que Spider-Man está a un grado mínimo de convertirse en un antihéroe. O sea, que la carga moral que él tiene, de lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ha llegado a un punto en el que a él ya lo agota, que él ya está cansado de seguir siempre por las reglas y que nada le funcione, que todas las personas que estén alrededor de él estén perjudicadas. Entonces, siempre te lo han mencionado en muchas historias de Spider-Man, y en esta historia que les estoy recomendando de Back in Black, se puede ver ese punto, porque llega... Él se entera de quién le mandó disparar a la tía May, que en este caso fue Kingpin, Wilson Fisk, y Spider-Man va a buscarlo en la prisión, le da una golpiza, o sea, enfrente de los demás reos, y lo amenaza, utiliza tanto violencia física como violencia verbal. Le dice a Kingpin: tú por todo tu dinero, tú no tienes ningún poder, tú eres menos que yo. Y te voy a golpear enfrente de tu gente para que sepan que no eres indestructible, ¿no? Para que ya no te tengan miedo, que cualquier tonto que venga y te quiera retar sepa que no eres nada. Y la verdad me encantó esa historia. Y bueno, pues al final lo recomiendo mucho. Todo lo pueden encontrar en Comixology, todo lo que he visto. Y aparte te da una historia, sobre todo esta última, una historia de un vigilante héroe que tiene un lado oscuro. Y me fascina ese concepto, ¿no? Pues yo, para cerrar, tengo 3 recomendaciones. 2 historias son de antihéroes, una historia es de un vigilante. La primera es de un antihéroe, se titula Welcome Back Frank. Y es un recopilatorio, es un trade que nos narra el regreso de Punisher a el universo Marvel después de un tiempo en el que dejó de aparecer el personaje. Este recopilatorio contiene 12 números y son una historia escrita por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon, que, como les mencioné, son el mismo equipo creativo que hizo la saga de Preacher. Y es bastante recomendable. Lo pueden encontrar igual en Comixology o en amazon.com.mx. Otra de otro antihéroe, simple y sencillamente Weapon X, la serie de el origen de Wolverine. Aquí pues es importante leer esto, porque con esta saga tenemos una idea de las motivaciones, la vida y el pasado de este personaje y por qué actúa como actúa. Esta saga fue escrita y dibujada por un artista llamado Barry Windsor Smith. Ya es una persona de un estatus de clásico en cuanto a autores de cómics se refiere, y también es muy fácil encontrarla en los puntos de venta que les mencioné. Ahora, por último, una de mis historias favoritas de vigilantes es Born Again, protagonizada por Daredevil. Esta historia te manejan como Matt Murdock pierde absolutamente todo porque el Kingpin, que es su peor enemigo, descubre su identidad secreta y le destruye por completo la vida. Aún así, la lucha en cuanto a voluntad y moralidad que tiene Matt Murdock en toda esta historia es increíble. Es realizada por Frank Miller y David Mazzucchelli, el mismo equipo creativo que hizo año 1 de Batman. También extremadamente recomendable. Está en formato recopilatorio, tanto en Amazon, y pues también lo pueden encontrar en Comixology. Una cosa que queremos decirles los 3 es que en la descripción de este podcast vamos a poner enlaces a todas estas historias, o bueno, al menos en los enlaces de Amazon y Comixology, por si les interesa conseguirlas. Pero por el momento hemos llegado a el final de nuestro episodio del día de hoy. No sé si quieran agregar algo más, Peri y Tito. No, pues la verdad es algo que recomendamos mucho. Cualquier información, cualquier comentario que ustedes tengan o quieren algo más específico de esta temática, con mucho gusto lo podemos tener en nuestras redes sociales. Sí, y bueno, de mi parte sería todo.
Sí, igual yo creo que no tengo nada más que agregar, más que pues bueno, que si alguna de estas historias o de cualquier otra historia de lo que estuvimos platicando a lo largo de todo el programa, pues bueno, les haya interesado, pues adelante, creo que es algo más para que puedan entretenerse, o inclusive que sean historias que pues puedan a lo mejor sentirse un poco más identificados. Muy bien, pues por el momento esto sería todo, nos despedimos y estaremos escuchándonos la siguiente semana en un nuevo podcast de Comics Men, el podcast del multiverso. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos vemos en el siguiente universo.